Buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un tema, el ladrón en la cruz. Queridos hermanos, quiero que hablan la Biblia conmigo en el Evangelio Lucas, San Lucas capítulo 23, versos 32 al 33. Aquí encontramos el hecho de que Jesús fue crucificado juntamente con él dos ladrones. Leemos, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, pero para ser muertos o para ser matados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los tres y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El relato nos dice que al principio los dos injuriaban al Señor Jesús, pero luego uno de los ladrones, tuvo un cambio de corazón y se arrepintió. Vamos a leer en cuanto a eso. En Lucas 23 y el verso 39 hasta 43. Dice así: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, levántate a ti mismo, o sálvate a ti mismo, perdón, y a nosotros más. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, dijo el ladrón, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y dijo Jesús: este ladrón penitente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora viene el versículo clave que queremos estudiar en esta primera parte de nuestro tema. Dice el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas personas toman este versículo 43 para indicar que Jesús les estaba diciendo al ladrón ese mismo día estaría con él, junto con el ladrón, en estar en el paraíso. Y eso parece decir que este versículo nuevamente, note lo que dijo Jesús a este ladrón. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos diría, ahí está claro, que ahí está claro, ¿no? Está claro, algunos dicen, ¿no? Que Jesús estaba enseñando que él y el ladrón iban a ir juntos al paraíso ese mismo día. Lo que quiero decirles es que en el Nuevo Testamento los escritos originales no tienen signos de puntuación, es decir, no tienen puntos, ni coma, ni signo de exclamación, ni signo de pregunta o de interrogación, como quieran llamarle, etcétera, etcétera. Es decir, que los traductores han colocado los signos de puntuación a donde ellos creen que deben estar, pero en las escrituras originales no llevan signos o puntos, ¿no? Ahora, dependiendo dónde uno coloque la coma en el versículo 43, cambia el sentido del mensaje, ¿no? Del versículo. Notemos dos posibilidades de traducción en el verso 43. La primera, Jesús podía haberle dicho al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Denota que Jesucristo lo va a llevar junto con él ese mismo día. Pero hay otra posibilidad, y es que Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo, hoy, o sea, hoy mismo te digo estas palabras, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que si se, o sea, es decir, que está diciendo acá la otra posibilidad de que él estará con Jesús en el paraíso, pero en un futuro, ¿no? Es decir, que si se coloca la coma después de la palabra digo, de cierto te digo, y luego sigue: hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que Jesús ese mismo día estaba diciendo al ladrón que iba a estar en el paraíso con él ese mismo día. Si se coloca la palabra digo, si se coloca la coma después de la palabra digo. Pero si se coloca la coma después de la palabra hoy, Jesús estaba diciendo al ladrón: te estoy diciendo hoy que algún día estarás conmigo en el paraíso, o sea, un tiempo futuro. Ahora la pregunta clave es: ¿a dónde se debe colocar la coma? Bueno, algunos dirán, pues no, si en la palabra original no necesitaban coma, ¿para qué vamos a poner comas? Pero los traductores han colocado la coma donde ellos suponen que es, ¿no? Entonces debemos saber dónde debemos colocar la coma. ¿Después de la palabra digo o se debe colocar después de la palabra hoy?
Yo creo que hay razones definitivas en el texto bíblico que nos indican que la mejor traducción, perdón, el mejor lugar donde colocar la coma, que no estaba en los originales, que ponen los traductores, es después de la palabra hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que este texto bíblico relacionarlo con lo que dice el apóstol Pablo, Juan y los demás apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿no? Después de la muerte de Jesús. Es decir, la mejor traducción es de cierto te digo hoy, o sea, todo esto te estoy diciendo hoy, que estarás en el futuro en el paraíso. Esa es la mejor traducción. El paraíso, vemos dentro del paraíso que hay, queridos hermanos, el árbol de la vida, el trono de Dios, se encuentra también en el paraíso dentro de la Nueva Jerusalén, dentro de la ciudad. Es decir, que cuando Jesús le dijo al ladrón que estaría con él en el paraíso, le estaba diciendo que iba a estar en la Nueva Jerusalén, donde está el árbol de la vida, donde está el trono de Dios y donde está el río de vida. Es decir, que Jesús estaba diciendo que él iba a estar con Jesús ya fuera después o ese mismo día que estudiaremos que el ladrón iba a estar con él en la presencia misma de Dios, a donde está el trono de Dios, la Nueva Jerusalén. Pero lamentablemente durante el periodo Antiguo y Nuevo Testamento eh, se desarrollaron una tradición judía que no es bíblica, de que el paraíso era un lugar intermediario a donde iban las almas de los salvos antes que fueran conducidos a la presencia de Dios. Ahora los protestantes, ahora los protestantes tomaron estas enseñanzas y lo cambiaron un poco y dijeron que en realidad el paraíso era un lugar intermediario a donde iban las almas de los justos en el Antiguo Testamento hasta el momento que Jesús muriera en la cruz y entonces Jesús iba a llevarlos del paraíso hacia el cielo recién, a la presencia de Dios. Este consejo mismo, queridos amigos, no es bíblico, porque ya hemos visto que el paraíso es el lugar donde se encuentra el trono de Dios, el paraíso es el lugar donde se encuentra el árbol de la vida, el paraíso está dentro de la Nueva Jerusalén, en la presencia del mismo Dios. Y no es un lugar intermediario, ¿no? Y esa Nueva Jerusalén va a bajar del cielo después de la segunda venida de Cristo. Y no es un lugar intermediario en sí. Así que si Jesús le estaba diciendo al ladrón que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso, significa que Jesús ese mismo día con el ladrón iba a estar en la Nueva Jerusalén, en la presencia de Dios, donde está el trono de Dios, donde está el árbol de la vida. No, señores, porque nos habla que el paraíso está en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, pues, queridos hermanos, está después de la segunda venida de Cristo, cuando la Nueva Jerusalén baja del cielo. Ahora surge la pregunta, ¿fue Jesús ese mismo día con el ladrón a la presencia de Dios, donde está el trono de Dios, la Nueva Jerusalén, a donde se encuentra el árbol de la vida y el río de vida? ¿Fue ese mismo día Jesús allí cuando murió? La respuesta bíblica es que Jesús no fue a ese lugar, ni tampoco fue el ladrón. ¿Cómo sabe eso, no? Ni ladrón ni Jesús fueron al paraíso o la Nueva Jerusalén. Porque la Biblia lo dice. Notemos en Hechos capítulo 2, verso 25 al 27, que nos dice a dónde fue Jesús cuando el Señor Jesucristo murió. No fue a la Nueva Jerusalén, o sea, el tercer cielo, ¿no? Vemos que tenemos tres cielos, ¿no? El cielo, primer cielo, que es el primo cielo donde vuelan las aves. Segundo cielo es el cielo interestelar. Y tercer cielo es el paraíso. ¿Dónde está el trono de Dios? Ahí donde el tercer cielo, donde está el trono de Dios, ¿no? Está el árbol de la vida, donde está el río de vida. Allá no fue. Vemos que allá no fue. Vamos a ver. La Biblia es clara en cuanto a dónde fue Jesús ese mismo día. Entonces fue al otro sitio, fue a otro sitio, ¿no? Vemos en Hechos 2 del verso 25, ¿no? Al 27 hemos dicho, ¿no? Y dice así, David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó. Mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Esta es una de las promesas en cuanto al Mesías. Aquí está hablando el Mesías, Jesús. Está diciendo, mi carne descansará en esperanza.
Ahora, ¿por qué la carne de Jesús iba a descansar en esperanza? Versículo 27. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero vale decir, queridos hermanos, dicho sea de paso, por ahora, que la palabra alma aquí sencillamente significa vida de la persona. Queridos hermanos, la palabra alma está compuesta por cuerpo y el espíritu que nos da. Nosotros somos un alma, o la vida de la persona. Y la palabra Hades significa sepulcro. Es decir, que el Señor Jesucristo en este salmo está diciendo que Dios no iba a dejar su vida allí en el sepulcro. Dicho o sea de paso que la Reina Valera, dicho sea de paso que la Reina Valera de 1960 se traduce la palabra Hades con la palabra sepulcro. En 1 Corintios capítulo 15 verso 55, allí encontramos que dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿No? Es decir, este texto nos está diciendo que el Señor Jesucristo ese día no fue al tercer cielo, a donde está el trono de Dios, a donde está el árbol de la vida, sino fue al sepulcro. Entonces murió Jesús en la cruz e inmediatamente fue a la sepultura, al sepulcro, al Hades, ¿no? Que en este caso se traduce así en griego. Ahora, quiero que noten en Juan 19, de 31 a 34, que el ladrón ni siquiera se murió ese mismo día. ¿Cómo podría haber ido Jesús al paraíso ese día si el ladrón ni siquiera se murió ese día mismo, ¿no? En Juan 19, 31 al 34 nos dice así. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no que nacen en la cruz, el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, y rogaron a Pilato que quebrasen las piernas para poder bajarlos, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué es lo que quiso decir? Es decir, vamos a quebrarle las piernas a estos tres, porque eso pensaban los judíos, que están en las cruces. Y fue, y dice así, ¿no? El versículo, y fuesen quitados de allí, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Estaban vivos todavía, por eso quebraron las piernas. Y alguno diría, ¿cómo sabe eso? Sigamos leyendo. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, le quebraron las, no le quebraron las piernas. Es decir, como vieron que Jesús ya había muerto, no le quebraron las piernas. Los ladrones no estaban muertos, por eso le quebraron las piernas a los ladrones. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza a Jesús y al instante salió sangre y agua. Es decir, en ese momento, cuando iban a bajar de las cruces, los prisioneros, los dos ladrones, todavía no habían muerto cuando querían quebrarle las piernas. Ahora surge la pregunta, ¿a qué hora del día murió Jesús? En Mateo 27, 46 al 50 vemos la respuesta. Dice lo siguiente, acerca de la hora novena, eso es de las 3 de la tarde, eso es a las 3 de la tarde, dicho sea de paso, Jesús reclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí diciendo al oírlo decían, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos cogió una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber, pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, a ambos entregó el Espíritu. Este texto nos dice claramente que el Señor Jesucristo murió después de las 3 de la tarde. Después de esa hora es que iban a bajar los prisioneros de la cruz. Es decir, que los ladrones no habían muerto aún a las 3 de la tarde. Es por eso que había urgencia de bajar los cuerpos de la cruz.
Es interesante entonces notar que los ladrones no murieron ese mismo día. Jesús se murió, pero los ladrones no. Y ya hemos visto que Jesús ese día fue al sepulcro porque Dios no iba a dejar su vida en el sepulcro. Es decir, que en la Biblia Jesús no fue al paraíso ese día, ni tampoco el ladrón fue al paraíso ese día, porque el ladrón penitente no había muerto. Y Jesús no fue al paraíso, sino fue al sepulcro. Ahora, yo quiero comprobarle bíblicamente que el Señor Jesucristo no fue a donde su Padre en el momento de su muerte. Noten Juan capítulo 20, verso 1. Está hablando de la resurrección de Jesús. Jesús murió, todos sabemos esto, al sexto día de la semana, lo llamamos viernes. La Biblia nos dice que también, nos dice también que resucitó el primer día de la semana, lo cual se conoce como domingo de resurrección. Noten en Juan 20, verso 1, y dice así: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Claramente nos dice aquí que el primer día de la semana fue que se halló el sepulcro vacío, porque ese día resucitó Jesús. Ahora queremos leerles el versículo más adelantado, ¿no? De algo que sucede ese día, en ese mismo día y allí en el huerto con Jesús y con María Magdalena. Juan 20, verso 17. Jesús se encuentra con María Magdalena y María Magdalena quiere tocar a Jesús. Dice así: Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cómo es eso? Jesús dice primer día de la semana, en el primer día de la semana, cuando resucitó, dice que aún no ascendió a su Padre. Y dice, no me toques, no me toques. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo supuestamente se fue al cielo, el viernes mismo supuestamente se fue al cielo, a la presencia de su Padre, cuando aquí, en el primer día, nos dice que el día de la resurrección Jesús le declaró a María Magdalena que todavía no había ido a su Padre para estar con su Padre, ¿no? Es muy obvio por todas estas evidencias bíblicas que Jesús no fue a la presencia de su Padre ese mismo día en el paraíso, ni el ladrón tampoco fue al mismo día en el paraíso. Otro punto interesante es que el pedido del ladrón no fue que pudiera ir ese mismo día con Jesús, cuando su muerte, ¿no? Ese mismo día. El ladrón estaba pidiendo a Jesús que se acordase de él cuando viniera en su reino, o sea, en su segunda venida, y lo llevase al paraíso. Noten lo que dice en el Evangelio San Lucas capítulo 23, verso 42. Notemos lo que dijo el ladrón. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otras versiones dicen que cuando entres, otras versiones dicen cuando entres en tu reino, ¿no? Y otros dicen cuando vengas en tu reino. Entonces, queridos amigos, Jesús no entró en su reino, sino hasta 40 días después de la resurrección, lo que significa que tiene que esperar el ladrón hasta su segunda venida. Es decir, el ladrón no estaba pidiendo a Jesús ir ese mismo día allá al paraíso, sino que le estaba diciendo a Jesús que cuando venga en su reino, acuérdese de mí y sálvame. En realidad Jesús estaba usando un modismo muy común en que usaba que usaba en la mentalidad hebrea. Notemos en Deuteronomio capítulo 30, verso 18. ¿A qué me refiero con modismo, no? Es que cuando Jesús, cuando Jesús, en Lucas 23, 43, cuando Jesús le dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso en un futuro. Jesús estaba utilizando un modismo muy común, ¿no? Que se usaba en la mentalidad hebrea, ¿no? Eh, Usaba la misma terminología. Jesús está diciendo, mira, hoy que tú estás en esa cruz, colgado, que parece que no tienes esperanza, hoy cuando yo te estoy aquí colgado en esta cruz, hoy te estoy diciendo, te estoy asegurando que en este día, te estoy asegurando que estarás conmigo en el futuro en el paraíso. Notemos en el Deuteronomio capítulo 23, capítulo 30, verso 18, ¿no? Donde aquí se usa la misma idea, ¿no? De la palabra hoy. Dice aquí, hablando Moisés, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Les digo que hoy que de cierto en el futuro pereceréis. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y dice así,
no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Es decir, lo que no, es decir, que no podemos usar Lucas 23:43 para enseñar que ese mismo día el alma de Jesús, ese mismo día el alma del ladrón se fue al cielo. Eso no enseña la Biblia. Lo que nos enseña la Biblia es que el ladrón irá al paraíso en un futuro cuando Jesucristo venga en su segunda venida en los días postreros. Muchas gracias, queridos hermanos, que Dios lo bendiga. Déjenme un comentario aquí abajo. Gracias.